Y vamos a continuar con nuestra serie sobre crecer en familia. Crecer en familia. Y el tema que quiero compartirles esta mañana lleva por título Crecer en la adversidad. Crecer en la adversidad. Y cuando hablamos de adversidad, nos referimos a una situación desfavorable, una situación difícil de sobrellevar. Y todos hemos pasado por eso. ¿Quién no ha pasado por algún tipo de adversidad, de dificultad? Y es obvio que a nadie le gusta experimentar eso. Pero, ¿saben una cosa, iglesia? La clave es saber qué actitud nosotros vamos a tomar cuando se presenta una adversidad. Y por eso quiero remitirme al libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14. Voy a leer la primera parte. Eclesiastés, capítulo 7, verso 14. La primera parte dice así: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, ¿qué hay que hacer? Considera. Este texto nos está enseñando que cuando a nosotros nos vaya bien, cuando no haya ninguna dificultad, cuando tengamos tiempos de refrigerio, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que gozar, tenemos que alegrarnos, tenemos que disfrutar, obviamente dando gracias a Dios. Pero cuando de pronto surja una adversidad, ¿qué tenemos que hacer según lo que dice el texto? Según lo que dice el texto, considera. Y esta palabra considerar quiere decir ponte a pensar, reflexiona. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la causa? ¿De dónde puede venir? Eso es lo que está enseñando la palabra. Pero en base a ello surge la pregunta: ¿cómo yo puedo crecer en la adversidad? ¿Cuál es la parte positiva que yo puedo experimentar, ya sea en medio de la adversidad o después de esa adversidad? Porque esa aparente fatalidad puede ayudarnos, hermanos, puede ayudarnos a crecer en muchas áreas de nuestra vida. Y esas dificultades pueden mostrarse a través de diversas situaciones. Por ejemplo, una de ellas, en primer lugar, puede ser que podamos crecer en la adversidad cuando pasamos una prueba. Cuando pasamos una prueba. Ahora, escúchame, iglesia. Cuando escuchamos la palabra prueba, de repente solemos asociarlo con el dolor, con el sufrimiento, con el desierto. De repente muchas veces hemos oído a hermanos que dicen: estoy pasando mi desierto, ¿no? Porque están pasando una prueba. Pero déjame decirte, hermano, que bíblicamente la palabra prueba es un término benigno, positivo, pues esa prueba va a servir para mostrar y hacer patente una verdad o una falsedad, en este caso, de algo o de lo que hay en nuestro corazón. Cuando viene una prueba es para mostrar si nuestro amor a Dios, si nuestro apego a Dios es algo verdadero o es simplemente algo condicional a cómo me va. Y para eso es importante recordar lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y lo tienen en pantalla también, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice el texto: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Fíjate lo que está diciendo la Escritura, porque el pueblo de Israel ya estaba a punto de entrar a la tierra prometida.
Y entonces Dios le va a hacer un recordatorio. Les va a decir, mira, cuando entres a esa tierra prometida, a la bendición, a ese lugar donde fluye leche y miel, acuérdate del pasado. Acuérdate esos 40 años que a pesar de que eras rebelde, a pesar que Israel murmuraba, a pesar que Israel criticaba, y aún a pesar que Israel quería regresarse a Egipto, imagínate, pero sin embargo, Dios fue fiel. Aún a pesar que fue infiel Israel, Dios se mantuvo fiel esos 40 años. Porque cuando ellos estaban en aflicción, cuando ellos pasaron hambre, cuando ellos pasaron sed, ¿qué hizo Dios? Dios suplió toda necesidad. Dios hacía traer pan del cielo. Caía el maná del cielo para que ellos todos los días tuvieran un pan en su mesa. Tenían sed, salía agua de la roca, imagínate, algo sobrenatural. En el desierto, ¿dónde va a haber agua? Pero Dios hacía salir agua de la roca. Y de repente sus propios vestidos, 40 años, hermano, usando el mismo vestido, pero no se desgastaba el vestido. De repente sus pies, las suelas gastadas, la arena del desierto, pero dice que sus pies nunca se llegaron a hinchar. ¿Te das cuenta de la fidelidad de Dios? Y Dios está diciendo esto, yo permití eso para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y no porque Dios tenía necesidad de saberlo, porque Dios lo sabe todo, sino que para que ellos pudieran darse cuenta lo que había en su corazón. Ahora, esto es importante que consideremos también, hermanos, porque nosotros también debemos considerar, no solamente dar gracias a Dios en los tiempos de bonanza, en los tiempos cuando hables el refrigerador y está llena la alacena, o en los tiempos donde estamos con salud, en los tiempos donde celebramos, en los tiempos de los cumpleaños, gloria a Dios, sino también hay que considerar el tiempo de la aflicción, el tiempo de las vacas flacas, el tiempo de la crisis. Y es ahí donde yo debo decir, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Debemos considerar eso también, porque Dios sigue siendo Dios. Dios no cambia. Nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel. ¿Cuál es nuestra reacción, iglesia, cuando somos probados? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué es lo que nosotros consideramos al respecto? Hay una historia que me gustó mucho de un padre que encuentra a su hijo que está molesto porque no le salían bien las cosas. Y entonces el padre le dice, hijo, acompáñame a la cocina, voy a mostrarte una ilustración. Entonces el hijo lo acompaña a la cocina y el padre le dice, ¿qué ves acá? Hay 3 ingredientes. Y entonces el hijo dice, bueno, aquí veo una papa, aquí veo un huevo y aquí veo un poco de café. Una papa, un huevo y un poco de café. Está bien, hijo, ahora prende las hornillas, pon las ollas con agua allí y mete esos ingredientes en la olla y ponlo a hervir. Y el hijo, pensando, ¿no?, ¿qué querrá enseñarme? Hace lo que el padre le solicita y al rato el padre le dice, ya, apaga las hornillas. Y ahora, ¿cómo lucen los ingredientes ahora? Entonces el hijo toca la papa y la papa que aparentaba dureza, fortaleza, de pronto en agua hirviendo se hizo débil, fácil de deshacer. Y el padre le dijo, así son algunas personas que por fuera pueden aparentar fortaleza, son fuertes, pero cuando caen en la olla hirviendo de la prueba, su fe, sus convicciones se deshacen. Pero de pronto le dice, a ver, pulsea también ahora al huevo, ¿no? Y entonces dice, bueno, sí, este huevo antes era frágil, ¿no? Se podía quebrar fácilmente, pero ahora en agua hirviendo está duro. Y el padre le dice, así también son otro tipo de personas, que por fuera
pueden ser muy amables, muy atentos, muy dóciles, pero cuando viene el fuego de la prueba, se endurecen en su corazón. Le echan la culpa a Dios, le echan la culpa a la gente y no aprenden de esa lección. Y por último, dijo, bueno, ahí está el café. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, este café, en el caso de estos granos, más bien hicieron que el agua cambiara de color y produjera un aroma muy agradable. Y el padre le dijo, así es como tenemos que reaccionar en el fuego de la prueba. Que nosotros podamos ser testimonio de que aún a través de esa prueba puede salir lo mejor que tenemos. Nuestro testimonio, el poder que Dios nos ha dado, el dominio propio. Y entonces pueda salir de nosotros un aroma con olor fragante que dé la gloria a Dios, aún a pesar de esas dificultades. Estos 3 ingredientes pasaron por fuego, pero hubieron 3 resultados diferentes. Cuando el fuego toca tu vida, hermano, hermana, ¿cómo respondes? ¿Cómo respondes? Fuerte por fuera, pero viene el fuego de la prueba y se deshace la fe. O de repente apariencia de docilidad y viene el fuego de la prueba y entonces me molesto con Dios, se endurece mi corazón. O aún de repente, como el café, cuando hay adversidades, no permites que esto afecte tu fe, sino que sale de ti un testimonio de amor, de poder, de dominio propio, con olor fragante para Dios. Recuerda, amada iglesia, recuerda que pases lo que pases, aún así estés dentro de una olla hirviendo, aún así estés pasando por el fuego de la prueba, Dios estará contigo. Dios estará contigo. Pasarás por el fuego y no te quemarás. Pasarás por las aguas y no te ahogarás. Ustedes recuerdan los 3 amigos de Daniel cuando fueron puestos en el horno de fuego. ¿Qué les pasó? ¿Se quemaron? Cuando el rey va a ver cómo estaban supuestamente calcinados, achicharrados, el rey vio, dijo, oye, ¿no eran 3 los varones que habíamos lanzado al horno de fuego? Sí, señor, eran 3. Porque veo un 4.º varón. Veo uno más allí, con apariencia de Dios. ¿Quién era ese varón? Ese varón era Jesucristo. Para que veas que esos amigos no estaban solos. Y así también, iglesia, cuando pases por una prueba, cuando pases por el fuego, no vas a estar solo, porque Jesús está allí contigo. Jesús estará contigo en el fuego. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Él estará allí para consolarte, para fortalecerte, para animarte. Iglesia, la Biblia dice en Santiago 1:2-4, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Entonces, si pasas por una prueba, iglesia, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No significa que voy a estar riéndome a carcajadas cuando pase una prueba, obviamente. De repente voy a estar en angustia, voy a llorar, pero sepas tú, hermano, hermana, que esa prueba va a hacer que tú crezcas más en tu fe. Va a hacer que confíes más en Dios. Va a hacer de que pasado por el fuego salgas como oro, salgas brillando para seguir siendo luz en esta comunidad y en tu familia también. Amén, hermanos. Entonces vemos en primer lugar que uno puede crecer en la adversidad cuando estás pasando prueba. Pero en segundo lugar, también podemos crecer en la adversidad cuando entiendo que esa adversidad va a servir para forjar mi carácter. Que esa adversidad no va a servir para que yo me esté quejando,
para que esté diciendo, ay, culpa del pastor que no me fue a visitar, culpa de los hermanos que no oraron por mí, o culpar a Dios, Señor, pero ¿por qué tú haces eso? Ni me esté victimizando yo para que me digan, pobrecito, está sufriendo. No, esa prueba puede ser para forjar mi carácter. Es importante señalar, hermanos, que cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, no estamos todavía reflejando el carácter de Cristo, porque hay cosas que traemos del mundo. Traemos un paquete de actitudes y de conductas que con el tiempo van cambiando. Dios va a ir puliéndonos, Dios va a ir tratando con nosotros. Se produce lo que la Biblia dice, un acto de regeneración. Dios va obrando en nuestro corazón. ¿Y qué cosa usa Dios? Justamente usa la adversidad. Dios usa la adversidad. Y Dios usa la adversidad para seguir trabajando en nuestro carácter, en nuestro corazón, para que nuestra fe y nuestro carácter y nuestra manera de ser y de pensar y aún de hacer brille, al igual que Cristo. Y hablando de brillar, ustedes saben cómo se forma una perla, ¿no? Este metal precioso. ¿Saben cómo se forma una perla? Estaba averiguando. Una perla se forma dentro de una ostra, ¿no? Aquí está la ostra y la perla se forma dentro de esa ostra. Pero eso sucede así cuando una sustancia extraña, por ejemplo un poco de arena, entra en esa ostra, ¿no? Ese cuerpo extraño. Entonces, en respuesta a ese cuerpo extraño, a esa irritación que tiene la ostra, entonces la ostra va a generar, se va a defender produciendo una sustancia llamada nácar. Y esa sustancia llamada nácar empieza a recubrir ese cuerpo extraño que ha entrado. Y empieza a recubrirlo dentro de la ostra. Empieza a recubrirlo, y con el tiempo se convierte en una perla. Se convierte en una perla. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que si no hubiera pasado esa ostra una adversidad, no hubiera producido perla. ¿Entiende la ilustración? Gloria a Dios. Porque también nosotros, si no pasamos una adversidad, si no pasamos de repente alguna circunstancia que no nos gusta, pero Dios lo puede usar para forjar nuestro carácter y entonces nuestra fe pueda brillar como una perla, nuestra fe sea valiosa como una perla. Así que, hermano, hermana, de repente pueden darnos una mala noticia, de repente nos pueden dar un diagnóstico contrario a nuestra salud o de un ser querido, de repente puede venir una crisis financiera, o de repente sufres algún tipo de oposición, como que entra arena a tu corazón. Y vuelvo a repetir, no para victimizarnos, no para echar culpas, sino para forjar nuestro carácter. Porque Cristo quiere que seamos como Él. Dios no quiere una vida cristiana liviana. Es cierto, en el mundo tendremos aflicciones, no nos gustan. Claro que no nos gustan, pero eso sirve justamente para que Dios nos pula, nos moldee. Ustedes recuerdan el testimonio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que era usado tremendamente por el Señor. Él era un misionero, predicaba, discipulaba, visitaba. Por medio de Pablo, Dios hacía milagros extraordinarios. Pero Pablo tenía un aguijón, tenía una adversidad. Y Pablo oraba al Señor y decía: Señor, quítame este aguijón, quítame esta carga, quítame esto, Señor, porque si tú me lo quitas te voy a servir mejor de repente. Pero ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le estaba diciendo el Señor? ¿Y cuál fue el propósito de ese aguijón?
En 2 Corintios capítulo 12, verso 7, dice así. Ahí lo tienen en la pantalla también. 2 Corintios 12, 7. Pablo dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, ¿cuál fue el propósito de este aguijón? Para que no se enaltezca, pues, ¿no? Pablo está diciendo allí. O sea, había un propósito en eso. Para Dios era bueno que Pablo tuviera ese aguijón, para que se mantuviera humilde, para que no se le vayan a subir los humos, para que no piense que era más espiritual que el resto. Entonces Dios permitió ese aguijón en su carne, que era como un mensajero que le decía: Pablo, tú dependes de Dios, ¿ah? Pablo, por si acaso, todo lo que tú sabes no es por ti, es porque Dios te lo ha revelado, ¿ah? Era un mensajero. Era alguien como que le decía al oído: oh, Pablo, tranquilo, no se te vaya a subir a la cabeza. Recuerda, tú has sido fariseo. Recuerda, tú perseguías a los cristianos. Entonces, ese era el mensajero que Dios usaba para que Pablo se mantenga humilde. O sea, ese aguijón servía para tratar con su carácter, servía para moldear el carácter de Pablo y mantenerlo humilde. Iglesia, de repente tú también tienes un aguijón. ¿Tienes un aguijón o no tienes? Pero no lo mires al que está al costado, pero hermano, pasa. Puede ser de repente alguna persona que todos los días te hinca y te hinca. O de repente puede ser una enfermedad. De repente puede ser una crisis que arrastras mucho tiempo. Algo que sirva para que tú sigas dependiendo de Dios. Porque imagínate que todo fuera color de rosa. Que todo estuviera bien, que no hubiera problemas, que no hubiera dificultades, que todo nos salga bien en la vida. Tal vez nos relajaríamos, ya no oraríamos con intensidad. De repente tenemos como opción congregar, porque como todo va bien, entonces no hace falta ya buscar a Dios. Entonces Dios sabe lo que hace. Ese aguijón que tú y yo podemos tener sirve para forjar nuestro carácter. Y cuando tú le pidas al Señor algo y Dios no te lo da, es porque Dios está diciendo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esos son los no de Dios. Cuando Dios dice no, es así. Cuando Dios te dice no a algo que tú consideras: Señor, pero esto es urgente, esto es importante, Señor, yo sería muy feliz si tú haces esto. Pero de repente Dios te va a decir: no, bástate mi gracia. Suficiente que tú seas mi hijo, mi hija. Suficiente que yo haya muerto por ti, que yo haya dado mi vida por ti. Suficiente, porque mi poder, dice el Señor, se va a perfeccionar justamente en ese aguijón, en esa debilidad. Y entonces uno tiene que agradecer a Dios más bien, porque a través de ese aguijón Dios está forjando tu carácter. Pero hay una tercera y última razón también que hay que considerar cuando hay una adversidad. Y es que cuando hay una adversidad puedo crecer porque me ayuda a tener un encuentro con Dios. Porque cuando pasas adversidad, lo primero que uno hace es buscar a Dios. Es incluso clamar a Dios. Yo estoy seguro, hermano, que muchos de los presentes aquí han venido a los pies de Cristo por causa de alguna adversidad, algún problema en el matrimonio, con los hijos, o en la salud, o crisis laboral, ¿no? Algún tipo de opresión, algún tipo de aflicción que ha hecho de que uno venga a los pies de Cristo. Porque de repente quizás era la única forma en que nosotros podamos venir a Dios. Y en la Biblia hay muchos casos así, de gente que pasó por aflicciones y entonces por esa aflicción buscaron al Señor.
tuvieron un encuentro con el Señor. Y así pasó con una mujer muy conocida en la Biblia. Fíjate lo que dice Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, verso 43. Lucas 8, a partir del verso 43. Es una mujer muy conocida, seguramente lo has leído, seguramente lo has escuchado, pero yo creo que es pertinente el testimonio de esta mujer de la Biblia. Lucas 8, a partir del verso 43, y ahí lo vas a tener también en la pantalla, dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Fíjate, hermano, esta historia. Mira el verso 44 nuevamente. Esta mujer que padecía una enfermedad prácticamente incurable, seguramente era una mujer que tenía dinero porque había gastado todo en los médicos, ya la ciencia no podía curarla, y entonces desesperada sale en busca de Jesús. ¿Y qué cosa le toca? El borde de su manto. Ahora podemos pensar: ¿y por qué le toca el borde de su manto? ¿Por qué no le tocó el hombro? ¿Por qué no le tocó el brazo? ¿Por qué no le tocó la cabeza? ¿Por qué tuvo que tocarle el borde de su manto? Ustedes saben, hermanos, que los judíos en los bordes de su manto usaban unas filacterias que le hacían recordar la palabra de Dios. Es como de repente muchos de nosotros en nuestras casas ponemos de repente algún póster con algún texto bíblico o alguna imagen de la Biblia para que nos haga recordar que tenemos que hacer nuestro devocional, para que nos haga recordar que tenemos que leer la palabra de Dios. Bueno, los judíos se ponían estas filacterias que eran como unas tiras y lo ponían en el borde de su manto. Recordemos que en ese tiempo no habían pantalones, eran pues túnicas. Entonces, en esa túnica, en los bordes, estaban estas filacterias. Entonces, esta mujer va corriendo a tocar ese borde. Y ese borde, entonces, ¿qué representaba para esta mujer? Si les hacía recordar a los judíos que ese borde era la palabra de Dios, entonces esta mujer, ¿qué pretendía tocar? La palabra de Dios. Ella quería tocar ese poder que salía de la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? El verso 46, cuando Jesús dice, el verso 46, Él dice: ¿quién me ha tocado? ¿No? ¿Por qué? Porque ha salido poder de mí. No dice del manto, no dice del borde, dice de Él. Salió poder de Dios en su palabra. Esta mujer estaba asociando ese borde del manto con la palabra de Dios. Y entonces su fe se activó porque Jesús dijo: ha salido poder de mí. Ha salido poder de mí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Y justamente es la palabra lo que nos va a ayudar. Es la palabra lo que nos puede sanar, la que nos puede salvar. Y esta mujer iba en busca de esa palabra. Esta mujer iba en busca de Jesús. Y su fe no solamente la sanó de este flujo de sangre, sino también el verso 48. ¿Qué le dice Jesús? Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Esta mujer en su dolor, en su angustia, en su enfermedad,
en su desesperación porque sangraba todos los días, encontró la sanidad en la palabra de Dios, en la fe, en la palabra de Dios. Pero también esa fe hizo que ella sea salva. Hizo que ella pudiera tener ese encuentro personal con Dios. Iglesia, situaciones difíciles, situaciones adversas, sea a creyentes o sea a no creyentes, nos deben llevar a tener un encuentro con Dios. Años atrás, recuerdo que mi padre padeció una enfermedad incurable llamada cáncer de páncreas, y esa enfermedad lo llevó a la muerte. Pero Dios usó esa enfermedad para que antes de partir, primero lo llevara a los pies de Cristo. Porque yo le predicaba muchas veces, pero él, su religión era su Dios. Humanamente hablando, era una buena persona, pero no tenía la salvación. Y entonces Dios permite una crisis en su vida, una crisis económica. Tenía un pequeño negocio, él, una bodeguita, pero prácticamente se fue a la quiebra y vinieron las deudas, tanto así que le iban a cortar la luz. Ustedes saben, cuando cortan la luz, sacan la caja y luego el trámite para recuperarla y la multa es muy engorroso. Y le iban a cortar la luz por no pagar, imagínense, 50 soles. O sea, tenía una crisis económica tan terrible que no podía pagar 50 soles del recibo de luz. Y a mi padre no le gustaba, pues, las deudas, ¿no? Él quería estar siempre al día, no quería deber él. Y entonces él quiere agotar un último esfuerzo y va, pues, a las oficinas de lo que era Edelnor en ese tiempo, ¿no? Va a Edelnor pensando de que podían hacerle un cronograma de pago, ¿no? Pero ahí no le hacen eso, pues, ¿no? Ahí si no pagas simplemente te cortan la luz y se acabó el asunto. Y entonces él agachó la cabeza, se retiró y una cuadra después, porque él iba a venirse caminando también hasta su casa, una cuadra después se encuentra con alguien y ese alguien reconoce a mi papá y lo saluda. Mi papá también lo saluda y él no recordaba quién era. Pero según esta persona, era alguien que lo conocía desde muy niño, desde muy chico. Y entonces conversa, mi papá no le dice absolutamente nada de sus problemas. Y a la hora que se despiden, se dan la mano. Y cuando le dan la mano, mi papá ve que le están dando un fajo, unos billetes. Y mi papá dice, no, ¿y qué pasa? Ahí nomás. No, por favor, recíbelo. No seas orgulloso, recíbelo, porque viene de parte de Dios. Ah, bueno, gracias. Se lo mete al bolsillo, se despide y un poquito más allá, mi papá mete la mano al bolsillo, ¿no? Para pulsar a ver cuánto hay, pues, ¿no? Abre la mano, 2 billetes de 20 y uno de 10. Los 50 soles para pagar la luz. Los 50 soles para pagar la luz. ¿Quién era ese hombre? ¿Era un ángel? ¿Era alguien que Dios le había dicho que haga eso? Es Dios mostrando su gracia. Es Dios mostrando su poder. Es Dios permitiendo una crisis para que a través de esa crisis vengamos a los pies de Cristo. Las crisis nos ayudan, hermano. Las crisis nos ayudan a ver la gloria de Dios. Pero es importante saber la actitud. Recuerda la actitud que debemos tomar ante una crisis. No echarle la culpa a Dios, no echarle la culpa a la mala suerte, no echarle la culpa a nadie, sino decir, como dice Eclesiastés, en el tiempo de la adversidad, considera. Esto tengo que considerarlo, es una prueba, es algo que me va a ayudar a fortalecer mi carácter, es algo que me va a llevar a tener un encuentro personal con Cristo, es algo que va a ayudarme para afianzar y fortalecer mi comunión en el Señor, porque Dios tiene un propósito, hermano, en todas las circunstancias. No cae un pajarillo al suelo si no es por la voluntad de Dios.
Entonces, cuando pases pruebas, no preguntes por qué. Pregunta, ¿para qué, Señor? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Qué es lo que me quieres mostrar? Y de repente Jesús te puede responder como le dijo a Pedro una vez: lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. De repente, en ese momento uno no sabe lo que está pasando. Uno dice, no, ya me cayó la noche, ya no pasa nada, ya perdí. No, de repente uno no sabe que el día de mañana esa oscuridad se puede convertir en luz. Uno no sabe que esa tormenta el día de mañana se puede convertir en bonanza. Uno no sabe si ese tiempo de prueba puede ser el testimonio del poder de Dios el día de mañana. Pero ¿cuál va a ser mi actitud? Porque si mi actitud, mi reacción es la correcta, es la que Dios quiere, entonces allí voy a crecer en la adversidad. Aprovechemos esa adversidad. Aprovechemos esa prueba que no nos gusta, pero aprovechémosla, porque Dios en esa prueba nos está mostrando qué hay en nuestro corazón. Si lo amas por lo que Él hace por ti, o lo amas a pesar de que puede permitir ciertas circunstancias adversas en tu vida. Pero en todas ellas, iglesia, no se turbe tu corazón. No estás solo, no estás sola, no tengas miedo. Todo está en las manos de Dios. Y la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas, no algunas, todas. Pero ojo, recuerda lo que dice al principio: a los que aman a Dios. Si amamos a Dios, eso que me está pasando me va a ayudar a bien. Pero importante la reacción y la actitud que podamos tener. ¿Qué te parece si esta tarde renovamos nuestro compromiso con Dios en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en los tiempos de refrigerio, en los tiempos adversos? Renovemos nuestra fe, nuestro compromiso con el Señor, porque Dios quiere que crezcamos aún en los tiempos de adversidad. Cierra tus ojos ahí donde estás. Inclina tu rostro. Habla con Dios. Habla con Dios. Si estás pasando por un tiempo de necesidad, si estás pasando por un tiempo de adversidad, dile: Señor, ayúdame, por favor, fortaléceme. Quiero crecer en medio de esta adversidad. No voy a dejarte, no voy a victimizarme, no voy a echarle la culpa a nadie. Voy a seguirte, Señor. No vuelvo atrás. Díselo ahí al Señor: no vuelvo atrás. Todo está en tus manos, Señor. Si estás pasando por este tiempo,